Bueno, cada vez se vamos sumando más personas. Tenemos unas cuantas preguntas que vamos a lanzar a lo largo de toda la presentación. Pues queremos saber de su lado si cuentan con Gema o qué acercamiento tienen con inteligencia artificial y bueno, diferentes cosas que al final va a ser mucho más enriquecida la sesión para que los panelistas puedan ir también dirigiendo cada una de las conversaciones y las respuestas en torno a sus respuestas. También decirles que nos pueden lanzar todas las preguntas que surjan, las voy a ir recibiendo y yo como moderadora se las iré lanzando bien entre medias de toda la sesión o al finalizar para poder llevar eh, a feliz término todas las preguntas y poder contestarlas debidamente. ¿Vale? Vamos a dar un último minutito y empezamos. Mientras tanto, yo me voy a ir presentando. Soy Caterina Orozco, encargada de desarrollo de negocio para Becai, la inteligencia artificial, herramienta basada en inteligencia artificial desarrollada por Nuncis, y voy a estar moderando este espacio que el formato es un poco encuentro de expertos, la mesa de debate, donde voy a estar lanzando unas preguntas que creemos son muy interesantes y que aportan valor para todos los asistentes. Y luego cada uno de nuestros expertos, tanto José María Ibáñez, por la parte de Gemao, que viene de nuestra compañía Inicom, ya nos contará él, se presentará. Y por el lado de inteligencia artificial con Jorge Capel, quien, es quien lidera toda la parte de Becai, esta herramienta de la que les comentaba al inicio. Así que, bueno, ya siendo las I33, vamos a partir. Les cedo la palabra. José María, preséntate, por favor. Lo mismo, Jorge. Y vamos iniciando con las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Kate. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Yo soy José María Ibáñez, soy responsable de desarrollo de negocio de industria en Inicom, empresa que ahora pertenece al grupo Nusis y somos los responsables del portfolio de soluciones verticales para la industria, que es donde se engloban las soluciones de GEMA. Muchas gracias, José María. Jorge, cuéntanos tú, por favor. Hola, buenos días a todos, gracias por asistir. Gracias también a José María por participar en el webinar y a Kate también. Yo soy Jorge Capel, lidero el producto Becai, que es una plataforma de IA para gestionar el conocimiento, junto con Kate, que está aquí también como desarrollo de negocio de Becai. Muchas gracias, Jorge. Vale, por hacer un inicio y romper un poco el hielo, les voy a lanzar una pregunta que es básicamente como un tipo de encuesta que cada uno va a poder responder, le va a saltar en su pantalla y con ello vamos a iniciar esta sesión. Vale, un momentito y ya les debe estar por aparecer. Acá. Vale. En este momento le deben tener en pantalla y es, ¿tu organización cuenta actualmente con un sistema de Gmao? Bueno, hay 4 respuestas, sí, no, sí, pero queremos, en fin. Ya les contaré los resultados de las respuestas. Vale. El 75% nos ha dicho que sí, contamos con un sistema de Gmao plenamente implementado. El 10% nos ha dicho sí, pero está en proceso de implementación o mejora, y el resto nos ha dicho no, pero estamos evaluando opciones para incorporarlo, o no, de momento no contamos con un sistema de GEMA. Muchas gracias a los participantes y con ello voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Vale? Voy a compartirles mi pantalla para poder tener un poco de referencia para todos los asistentes, la respuesta o lo que nos va a estar comentando cada uno de nuestros panelistas, a qué pregunta hace referencia. Vale. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla, correcto? Sí. Vale, muy bien, perfecto. Vale, la primera tiene mucho que ver con el acceso a la información en el GMAO y lanzo estas 2 preguntas para
para que nos compartan cada uno de qué forma lo perciben. ¿Cuánto tiempo se pierde buscando información clave en un Gmao tradicional? ¿Qué impacto real tiene acceder rápido a la información correcta? Muy bien. Si quieres, empiezo yo en esta parte por la experiencia un poco en las soluciones de Gmao y por contextualizar un poco lo que comentaba el público, ¿no? Sobre su experiencia en las implantaciones de Gmao. Lo principal problema cuando accedemos a la información es, pues, por ejemplo, si esa información la tenemos que hacer desde un puesto fijo o desde un puesto móvil, pero sobre todo cuando tenemos una instalación parada, ¿no? Un activo, una máquina, una línea cuando está parada, es clave el que accedamos rápido a una información, por ejemplo, de un documento donde nos dice una instrucción o donde nos señala de dónde viene el problema, porque todo eso es tiempo de parada que supone un paro en la producción y evidentemente eso al final se traduce en euros, ¿no? Y evidentemente depende mucho del tipo de Gmao que tengamos y de dónde es accesible, pero evidentemente todo lleva su tiempo, ¿no? Y es un poco donde igual Jorge nos puede contextualizar también cuál es la clave, ¿no? De que hay en este asunto. Sí, pues al final lo que vemos desde nuestra parte de inteligencia artificial, que hemos trabajado con algunos clientes que tienen Gmao, es que no tienen la información precisa cuando la necesitan, ¿no? Cuando tienes ese tiempo parada, ¿cómo puedo resolver una máquina, ¿no? ¿Cómo puedo reparar una máquina? Pues el problema es que se ponen a lo mejor a buscar en el Gmao tradicional y a lo mejor les cuesta mucho tiempo encontrarlo, ¿no? Cuando necesitan algo muy rápido, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas estimaciones que hemos hecho, bueno, con la experiencia, ¿no? Que normalmente los técnicos o la gente que opera con Gmaos pues pierden alrededor o invierten entre un 5 y un 20% de la jornada resolviendo o buscando información que la IA la puede contestar en segundos, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un amplio, es o sea, es una franja de tiempo bastante importante si lo consumimos en un año, ¿no? Y el impacto real que tiene acceder rápido a la información, pues yo creo que hay dos grandes impactos, ¿no? El primero es que eres más productivo, puedes hacer otras cosas, porque el tiempo que buscabas buscando la información ya no lo tienes. Y el otro es que tienes menos errores. Es decir, como tienes la información que necesitas en el instante que la necesitas, si está todo muy bien documentado, cometes muchos menos errores, ¿no? O sea, si tienes que acometer una reparación, repararías haciendo las acciones que tienes que hacer, no las que te acordabas. Sí, yo creo que al final, además, cuando hablamos de sistemas de Gmao, nos podemos encontrar, y no sé si pasará entre la gente, ¿no? que asiste a este webinar, que la documentación muchas veces actualizada, ¿no? En el sistema corresponde a las primeras versiones y es porque muchas veces los propios técnicos no aprecian el valor, ¿no? Que tiene el tener la documentación actualizada, pues porque luego cuando tienen que ir a buscar, muchas veces van a buscarlo precisamente no al Gmao, van a buscarlo a una carpeta, a un correo, y yo creo que la aplicación de inteligencia artificial en sistemas de Gmao hace que se empodere, ¿no? El valor que puede tener el Gmao para que la información esté disponible y luego cuando la necesiten su acceso sea rápido y sea útil, ¿no? Mm. Muy bien, muchas gracias a los dos. Voy a pasar con la siguiente sección y sus preguntas. La interacción en lenguaje natural. Creo que esto es uno de los dolores que muchos de los usuarios de este tipo de soluciones puede hacer falta. Y bueno, las preguntas serían, ¿cuánto tiempo se ahorra accediendo al conocimiento, no solo a los archivos? Y también, ¿cómo se estructura el conocimiento técnico para que la IA lo entienda? ¿Qué debemos hacer para poder ponerlo en marcha? Si quieres, empiezo yo otra vez por contextualizar en esta parte, que el experto principal es Jorge. Yo sí que quiero contextualizar pues, para aquellos asistentes, ¿no? Que están todavía en proceso de implementación de un Gmao o no lo tienen.
normalmente en estos proyectos, evidentemente, se estructura, se codifica información y eso lo sabrán los que ya lo tienen plenamente implementado, ¿no? Lo que es la información, incluso hay en proyectos, ¿no? que se utilizan soluciones de etiquetaje, pues para que cuando se tenga que hacer una intervención, pues el acceso a la información sea más sencillo, ¿no? A través de una codificación, pues buscando un poco el acceso a la información de forma rápida, ¿no? No entrar en árboles muy extensos donde buscar la información, sino simplemente por codificación podamos acceder a ella, ¿no? Y aquí es otra de las partes donde con una integración con IA facilita mucho esa labor, ¿no? Y ahí ya le dejo a mi compañero Jorge, que tiene mucho más conocimiento en estas lides. Pues está claro que poder hacer preguntas al conocimiento es mucho más rápido que tener que ir a buscar, ¿no? Entonces, como comentaba antes, ¿no? Te ahorras mucho tiempo. Pero sí que es cierto que como comentaba José María, que el conocimiento tiene que estar estructurado de alguna forma. Por eso la necesidad de tener un Gmao con esa estructura de datos que te permite, pues eso, tener ese árbol donde puedes tener pues, los diferentes equipos y la información y sus planes de mantenimiento. A nivel de inteligencia artificial, obviamente, si tenemos estructurado el conocimiento, pues va a funcionar mucho mejor porque va a poder extraer ese conocimiento de una forma más ordenada. Pero en realidad, y ahí es donde viene la magia de la inteligencia artificial, es que no necesariamente tiene que estar bien estructurado porque la IA, las matemáticas, lo que hacen es que con ese conocimiento extraen, digamos que por ejemplo de un documento técnico, pues extrae eh, pequeños trocitos que eso lo convierte en una matriz numérica que te da ese carácter semántico que después puedes consultar en lenguaje natural. Entonces, eh, es necesario tener el conocimiento estructurado y la IA puede capacitar mejor, puede explotar mejores conocimientos si está mejor estructurado, pero no es un impedimento. Perfecto. Muchas gracias. Y justo Hombre, esto que un comentaban, apunte. Lo que sí que es cierto sí, es que trabajar con Excel, trabajar con carpetas donde estén desubicados los archivos, pues es muy difícil. Es conveniente tener un Gmao donde está la información estructurada para que la IA acceda directamente a ese Gmao. perfecto. Muchas gracias por ese último apunte, porque justo una de las preguntas que nos llegaba de los asistentes era esa: cómo recomendáis estructurar los datos del Gmao antes de conectar la IA? Vale, pues continuamos. Eh, Siguiente sección corresponde a el acceso a documentación estructurada. Viene muy conectada con lo que estábamos mencionando. Porque es clave que la IA entienda preguntas reales y devuelva respuestas útiles. ¿Qué impacto tiene esto en la curva de aprendizaje y en la autonomía del equipo? Bueno, desde la parte de experiencia, ¿no? En los proyectos de digitalización de mantenimiento, antes apuntaba, ¿no? Lo importante que es que el sistema se utilice y sea amigable, ¿no? Para los técnicos, porque la mayor parte de estos proyectos fallan porque no se utilizan. No sé si alguno habrá sufrido esa experiencia, pero suele ser relativamente común que una implantación de Gmao no se utiliza y que falle, ¿no? Esa implantación precisamente pues porque los técnicos de mantenimiento, si no le ven el valor que tiene, al final acaban por no utilizarlo, ¿no? Y eso al final fracasa. Antes comentaba el tema de los documentos, muchas veces no se actualizan pues por lo mismo, ¿no? Porque al final es más fácil irme a buscarlo a una carpeta compartida, por decir así, o donde estoy acostumbrado a verlo, que incluso puede ser hasta en papel. Imaginaros lo que es buscar información en papel, que evidentemente si no tenemos un Gmao con movilidad nos puede pasar, pero más se hace cuando se incorpora gente, ¿no? A lo que es ese equipo de mantenimiento, que todos lo veremos sobre todo en nuestras empresas, que al final entra gente nueva, muchas veces en beca, ¿no? Y lo reducimos a hacer tareas más controladas porque muchas veces precisamente
Una por el riesgo, evidentemente, que son becarios, pero otra parte importante es por esa curva de aprendizaje de que no les podemos facilitar, ¿no?, el conocimiento para hacer otro tipo de tareas, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que este conocimiento que está comentando José María, que a veces pues eso, las empresas cogen a becarios que no tienen todo el conocimiento, pues la IA sí que puede aportar ese conocimiento, ¿no? El hecho de tener una información estructurada, el hecho de recoger documentación de expertos y meterlo en documentos y que la IA pueda consultarlo, podemos hacer preguntas en tiempo real sobre esa documentación y que te dé una respuesta con conocimiento, yo creo que es súper importante para este perfil, ¿no? Este perfil de gente novel que no sabe cómo poder reparar una máquina, ¿no? Entonces, el hecho de abordar herramientas de inteligencia artificial mezcladas con Gemao hace que la curva de aprendizaje sea menor y el equipo sea más autónomo. Imaginaros que tenéis que un novato o un agente Nobel tiene acceso a todo el conocimiento de cómo se han reparado todas las máquinas durante un año, con todas las anotaciones que han hecho los expertos, ¿no? Pues estás dando esa capacidad, ese conocimiento experto a gente no tan experta, con lo cual la curva de aprendizaje es menor y la autonomía del equipo es mayor. No tiene por qué el jefe de mantenimiento tener una llamada a la 1 de la noche para ver cómo se repara una máquina. Muy bien, muchas gracias. Yo quería, si me permiten profundizar, bueno, preguntarles y profundizar en la primera pregunta porque siento que nos extendimos en la parte de la curva de aprendizaje y la autonomía que da al equipo, pero me parece muy relevante tal vez hacer un poco de hincapié en la primera, donde se habla de por qué es clave que la inteligencia artificial entienda preguntas reales y devuelva respuestas útiles. Y con eso me refiero no únicamente a darte un dato preciso, un número, una palabra, pero también que pueda generar información que sea útil y práctica para poner en marcha en el momento. Jorge, si nos Eh, quieres contar, José María. De María, que se ha yo, lanzado. sí, yo lo que veo que puede aportar la parte de IA, ¿no?, desde el punto de vista de mantenimiento, es que al final en un Gemao tú tienes la información estructurada, pero necesitas un mínimo de conocimiento de base, ¿no? Es decir, tienes que ir tú a mirar, lo comentábamos antes, ¿no?, a buscar la información. Evidentemente, en el éxito puede estar de una implantación de Gemao en cómo estructuras la información, cómo hagas la codificación, cómo generes las relaciones entre equipos, operaciones, sus repuestos, pero tienes que tener un mínimo de base de conocimiento y luego si nos enfrentamos una persona novel o una persona que en ese equipo técnico no tiene mucha experiencia, siempre le va a ser difícil, ¿no?, poder ir a buscar, por ejemplo, en el histórico de intervenciones, cuál es la intervención real, ¿no? Es decir, cuál es la intervención real, útil, que para ese caso se resuelva, por mucho que podamos tener un árbol de fallos, porque igual nos encontramos un histórico de 20, ¿no?, intervenciones. Y evidentemente no tiene la experiencia y no tiene el conocimiento de base, ¿no? Yo creo que ahí es donde la IA puede acotar, ¿no?, esa parte de la curva de aprendizaje, porque realmente está tirando de ese fondo, ¿no? Ahí eso fue un poco Jorge donde nos puede explicar la magia en este sentido, aunque ahora ya nos bombardean por todos los sitios con el tema de la IA, pero bueno, un poco aterrizado en el producto, ¿no? Pues, a ver, es un poquito de magia matemática, la verdad. Sí que es cierto que la gran, o sea, el impacto de los LLMs o los modelos de lenguaje largos, que son IA generativa, pues ha abierto nuevas posibilidades, ¿no? Como esta, ¿no? Pues esa capacidad de semántica de interpretar contexto y ofrecer respuestas con contexto útil a cualquier persona, ¿no? Yo creo que eso, bueno, se ha abierto un mundo de posibilidades. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a tocar el tema de ineficiencias comunes y cómo se corrigen.
Aquí tenemos varias preguntas. ¿Cuáles son las ineficiencias más frecuentes que se encuentran cuando analizan los datos de mantenimiento de un cliente? ¿Qué señales del GEMAO suelen pasar desapercibidas y que la IA sí detecta como síntomas de ineficiencia? ¿Qué impacto real tiene detectar tareas duplicadas, excesivas o mal programadas? Vale, si empezaré igual por la primera pregunta. Normalmente relacionado un poco con los proyectos, ¿no? Y las consultorías previas que hacemos sobre la información que tiene el cliente en diferentes sistemas, ¿eh? Porque nos hemos enfrentado a migraciones de sistemas de GMAO, nos hemos enfrentado a implantaciones nuevas de sistemas de GMAO donde el cliente viene de información en Excel o de información en ACES. La principal ineficiencia al analizar esta información suele ser, por un lado, la parte de codificación, ¿vale? Porque muchas veces establecemos una codificación estándar inicial cuando se ha hecho una implantación, muchas veces además coincide, ¿no? Cambios de mandos en temas de mantenimiento y vemos que, por ejemplo, hay codificaciones duplicadas, incluso porque se están cogiendo modelos de propio fabricante, de distribuidor, o sea, que se han adquirido, ¿no? De diferentes fabricantes y luego coinciden. También hay ineficiencias en la información porque a la gente no le gusta escribir y cuando nos enfrentamos a entornos donde lo que le estamos pidiendo a una persona es que documente una intervención y escriba qué es lo que ha pasado, muchos tiran por lo fácil, ¿no? Me he desmontado, he cambiado A y a partir de cambiar a ajustar B ha funcionado, pero ya lo cogemos como coletilla, ¿no? Que va un poco en la tercera pregunta, ¿no? Que es el impacto en tareas duplicadas, por un lado por la parte del registro, pero por otro lado por la parte de programadas. Evidentemente hay una parte muchas veces que además es legal en los mantenimientos, sobre todo hablando de los preventivos, donde al final tenemos que definir una serie de análisis, ¿no? O sea, una serie de gamas de mantenimiento, de operaciones que hay que hacerlas cada X tiempo, otras van por el uso y evidentemente depende muchas veces de la conceptualización del sistema de GMAO, incurrimos en duplicidad de actividades, ¿no? Porque pues muchas veces lo hemos configurado en un lado pues por lo que nos decía el fabricante, luego por otro lado hemos aplicado una mejora a partir del equipo de mantenimiento que nos genera otros planes preventivos. Evidentemente hay sistemas de GMAO que esta parte lo controlan, puedes priorizar pues para que realmente no se te solapen, ¿no? Pero el problema suele ser que muchas veces esas operaciones más que tareas duplicadas vienen de que no hay un histórico fácilmente accesible donde te impacte o donde te diga qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho y si realmente empiezas a duplicar actividades, pues porque realmente no estás atacando el foco del problema, ¿no? Si se nos falla un equipo cada semana, evidentemente nos daremos cuenta de que todas las semanas estamos haciendo lo mismo. Si ya alargamos el periodo y se nos va a más allá de un mes, encima no tiene un impacto real de parada de línea, con lo cual no es algo grave que nos pueda dar una alerta. Si dejamos o tenemos equipos muy autónomos, evidentemente se nos pueden duplicar tareas que al final lo que nos van a hacer es ocupar tiempo innecesario, ¿no? O tiempo pasivo de nuestro equipo de mantenimiento, que precisamente lo que no le sobra es el tiempo en ejecutar tareas que sí, evidentemente pueden solucionar un problema, pero no está atacando la raíz y es muy difícil verlo, ¿no? Más allá de que luego podamos sacar indicadores, ¿no? Del número de incidencias, cuál es el MQTT que tenemos de esa máquina, etcétera, ¿no? Y ahí es un poco cuál es el contexto, ¿no? Que puede haber en la mayoría de las empresas o en gran parte de las empresas y que seguramente los asistentes lo vieran en su experiencia, ¿no? La segunda se lo dejo más a Jorge. Pero está un poco alineado, ¿no? Porque la IA lo que sí que puede hacer es detectar esas señales del GEMAO que comentaba José María, de que a lo mejor tienes muchas tareas repetitivas que las haces cada mes, que son acciones correctivas y que no te has dado cuenta, o que las has hecho cada 2 meses, ¿no? Eso sí que lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Hacer una analítica muy rápida de cuáles son a esas acciones que son correctivas que se repiten todos los meses y que tú no te has dado cuenta, ¿no? Te darías cuenta si tuvieras tiempo,
Pero como todos estamos faltos de tiempo, a veces no te plantas delante de tu GMAO a analizar todas las intervenciones, ¿no? Pues con la inteligencia artificial, esta ineficiencia, yo no sé ya si es ineficiencia, sino ese análisis del comportamiento, de cómo está yendo las máquinas, lo puedes hacer muy rápidamente, ¿vale? Entonces, eso te implica que vas a tener menos, en teoría, menos ineficiencias porque harás una programación, un plan de mantenimiento preventivo más adecuado a lo que está pasando en tu fábrica, ¿no? Y el impacto es importante porque, claro, a lo mejor no sé, el hecho de que estés todos los meses haciendo una reparación en la máquina puede ser que tenga un fallo más importante y que dentro de a lo mejor de 4 meses se pare y se pare la cadena de producción. Y ahí es donde hay un problema, ¿no? Ahí es donde ese problema duele mucho a toda la compañía. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar con la última, si no me equivoco, de las secciones y al final vamos a poder tener un espacio donde cada uno nos va a contar de esas soluciones que desde el grupo NUNSIS ofrecemos para las diferentes necesidades asociadas a este tema. Por último, tenemos condición esencial, tener el proceso de mantenimiento digitalizado. ¿Qué requisitos previos debe cumplir una herramienta de GMAO antes de aplicar la inteligencia artificial? Si bien antes hablábamos de cómo deberíamos tener los datos, cómo deberíamos estructurarlos, en este caso hablamos como tal de la herramienta de GMAO. Y luego, ¿qué elementos deben estar bien definidos en el GMAO para que la IA funcione correctamente? Por ejemplo, activos, OT, fallos, repuestos. Desde la perspectiva de la propio proyecto, ¿no? De digitalización del mantenimiento, de una implantación de un sistema de GMAO, es bastante evidente que tiene que haber un acompañamiento para, por ejemplo, todo lo que es la parte de codificación, relación de equipos y depende muchas veces de cuál sea nuestro estado de madurez, ¿no? Frente a esta digitalización, por lo que comentábamos antes. Evidentemente, aquí en el foro en el que estamos hay mucha gente que o tiene ya un GMAO o está en ese proceso y es importante que en ese GMAO lo que tengamos sea la información real y útil, ¿no? Como hablábamos antes, depende cuál sea nuestro estado de uso, ¿no? Y cuál sea incluso hasta la tecnología del propio sistema, pues podemos encontrarnos que en un momento dado tengamos información duplicada, desactualizada, que no esté bien relacionado, por ejemplo, la parte de los repuestos con los activos, que todo esto lo que va a hacer no es que no se pueda aplicar IA, sino que la IA no va a ser tan altamente eficiente, ¿no? Como podría ser si realmente tenemos bien estructurada la información. Lo dicho, muchas veces es mirarnos hacia adentro, ver un poco cuál está siendo el uso del GMAO, es decir, si la percepción de la gente, ¿no? Del equipo de mantenimiento es buena, porque lo que no nos va a hacer ya no solo la IA, ningún sistema es cambiar la percepción del equipo, pero sí que es importante que el GMO se esté utilizando, ¿no? Incluso en un momento dado plantearse si realmente el sistema actual que tenemos no se está usando bien, no vemos a la gente motivada a la hora de poder utilizarlo, pues plantearse, ¿no? Si tenemos que hacer previo un proyecto pues de uso del GMAO, incluso ver si igual la herramienta, el problema que tiene es que se ha quedado desactualizada. Y a partir de ahí es la definición de lo que se debería hacer en cualquier proyecto de GMAO, que es la definición del árbol de equipos, su sistema al que pertenece, familias, modelos, componentes que pueden estar relacionados. Ahí entra un poco dependiendo del tipo de GMAO, pues hay algunos como el que llevamos nosotros en casa que te lo va relacionando por intervenciones según vas asignando los componentes. Evidentemente, bien definido lo que son las gamas de operaciones y tenemos repuestos que van a intervenir. Y una definición básica de mantenimientos preventivos que sirvan de base precisamente para que luego todo ese conocimiento lo disponga la IA. Evidentemente, si nos encontramos con un entorno que donde
se está utilizando bien, donde la gente de mantenimiento está muy implicada en digitalizar la información y encima tenemos un historial amplio de lo que ha pasado en nuestros activos a lo largo del tiempo, la implantación va a ser, y yo creo que el uso, y ahora me corregirá si es necesario, Jorge, sacaremos mucho mayor potencial, ¿no?, a lo que es una herramienta de IA, ¿no? Correcto, o sea, sin herramienta de Gmao bien integrada o bien instaurada en la empresa con datos, es difícil que la IA funcione bien, ¿vale? Sí que tenemos alternativas para poder digitalizar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en BKI tenemos un agente inteligente que te ayuda a capturar ese conocimiento que no está documentado, ¿no? Ese expertise que tienen los técnicos de cómo se reparan unas máquinas, ¿no? Que eso lo podríamos meter dentro del historial de intervenciones, ¿vale? Pero es cierto que tenemos que tener información. Y sin un Gmao bien instalado y bien integrado, no tenemos esa información, no podemos explotarla. O sea, sin información no se puede explotar el conocimiento. Sin información no hay conocimiento y sin conocimiento no se puede explotar, ¿no? Entonces, para la inteligencia artificial es muy importante que exista información. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, José María. En este momento ya les cedo a ustedes el escenario y pueden compartirnos un poco más a profundidad sobre cada una de esas soluciones que tenemos en Nunsis Group para temas de GEMA o temas de inteligencia artificial y poder poner un poco más en práctica o entender de qué forma podríamos solucionar esos dolores que actualmente pueden tener los asistentes de este foro. Vale, pues sí, ahora a ver. Os voy a compartir brevemente por contextualizar el apartado que luego os enseñaremos, os enseñará mi compañero Jorge. Creo que podéis ver todos mi pantalla, ¿vale? Esto es CAD Software, que es uno de los soluciones de Gmao que tenemos dentro de Nunsis, ¿vale? Podrá ser más similar o más diferente a lo que podáis encontraros en casa o lo que podáis ver en el mercado. Que CAD Software es un Gmao que tiene bastante base instalada tanto aquí como en Francia, que es donde nació este software, ¿vale? CAD Software, pues al final tiene un árbol, realmente permite crear más árboles, ya veis aquí, pero bueno, no me quiero centrar en hacer una presentación de CAD Software, que para eso, si estáis interesados, pues podéis contactar con nosotros. Simplemente enseñaros pues que dentro del árbol, ¿no?, en esta base de demo, pues voy a entrar aquí en la parte de fábrica. Ya veis que todos los Gmaos de una forma u otra intentan habilitar, ¿no?, que la información esté disponible, que sea fácil, que podamos localizarla. Aquí estamos en entorno escritorio, podríamos acceder a través del entorno móvil, ¿vale? Entonces, cuando entramos en la ficha de un equipo, es al final donde podemos ver toda su información, ¿no? Tanto a nivel de documentación, que la podemos tener aquí, como a nivel de históricos, pues para ver todas las intervenciones, ¿no? Y esto contextualiza un poco lo que os comentaba antes, de que al final, evidentemente, la información está, yo puedo acceder, yo puedo ver, aquí puedo ver todas las intervenciones, pero son 110 intervenciones. Quiero decir, cuando empezamos a tener volúmenes, aunque sean menores, siempre tenemos como que interactuar, siempre tienes que tener una base de conocimiento, de ir a buscar, ¿no?, lo que estás viendo. Incluso aquí podemos tener un árbol, ¿no?, de fallos, pero ya veis que, y ahora es un poco lo que os queremos enseñar en la demo, de la diferencia, ¿no?, de evidentemente en un Gmao, donde tienes toda la información digitalizada, cómo accedes a ella, pues las capacidades que te puede dar un producto como BKI, ¿no? Entonces ya le paso el control a nuestro Gracias, compañero Jorge. José María. Perdón, antes de que inicie Jorge, he lanzado, mientras nos comentabas y nos mostrabas un poco sobre les lancé la pregunta de Gmao y dispositivos móviles, que era algo de lo que mencionabas. De hecho, aún está activa la votación, pueden aún contestarla, y es, en caso de contar con un sistema Gmao, ¿ese sistema permite acceso y operación desde dispositivos móviles? Bueno, la gran mayoría
dice sí, pero con funcionalidades limitadas. Ujú. Siguiente votación es sí, permite acceso completo y funcionalidad total desde dispositivos móviles. Y una minoría dice no, actualmente no permite acceso ni operación desde dispositivos móviles. Muchas gracias a todos por votar. Ahora sí, Jorge, Eh, adelante. Ya les lanzaré otra Adelante. preguntita sobre inteligencia artificial entre medias. Confirmarme que se ve la pantalla. Sí, Sí, correcto. Vale. Pues nada, aquí os presento Becai. Becai es una plataforma de gestión del conocimiento que te permite, pues eso, hacerle preguntas a todo tu conocimiento allá donde esté, que puede estar en documentos, aplicaciones o bases de datos, y te ofrece respuestas de forma muy rápida. Entonces ahora os voy a enseñar cómo tenemos conectado Becai con Carl y os voy a enseñar a hacer unas preguntas sobre tanto sobre intervenciones como también sobre documentos que tenemos en CAL definidos. No sé si os habéis fijado que teníamos un equipo que se llamaba el FA 721, entonces yo ahora, por ejemplo, sí, eso que puedo, mostrar. puedo hacer esta pregunta. Hemos realizado en el equipo FA 721. ¿Vale? Y si no sale el efecto demo, pues aquí saldrá cuántas intervenciones hemos realizado sobre este equipo. Se han realizado 81 intervenciones. ¿Vale? Ahí también puedo decir, vale, ¿cuántas intervenciones se han realizado de este equipo en el último año, por ejemplo? Y ahora tiene que sacar esas intervenciones de este equipo en este último año, que creo que eran 5 aproximadamente, 4, ¿vale? Muéstralas en formato tabla, por ejemplo. Vale, le está costando un poquito más, esto va a acceder. Uy, vamos a preguntarle mejor, ¿vale? A esas. ¿Vale? Después puede decirle, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos con más intervenciones? Te ha faltado el son, creo, ¿no? Ah, perdón. Eh, ¿Cuáles son los equipos con más intervenciones realizadas? Aquí te saldrá, pues eso. Puedes también lanzar preguntas te dice el MT 6721, el FA 721 y te lanza este listado, ¿vale? Pero bueno, hay diferentes clases de correctivos, ¿no? Está la clase correctivo y está la clase, si no recuerdo mal, Sí, preventivos, ¿no? preventivos o tal. Pero bueno, aquí por ejemplo puedes decir, vale, muéstrame en formato tabla las intervenciones de clase correctivo agrupadas por equipos y le decimos que ordene de mayor a menor. Uy, me salió la votación. Sí. Vale, y ahí te sale las agrupadas por correctivo. ¿Vale? Pero esto porque sí, esto porque es interesante, porque puedes también decirle
analiza las intervenciones de los últimos 5 años y extrae conclusiones para realizar un plan de mantenimiento anual. Entonces ahora va a analizar las intervenciones de los últimos 5 años y nos va a mostrar pues, unas conclusiones sobre lo que ha pasado. ¿Vale? Y no solo accede también y analiza esta información, sino que ahora os mostraré también cómo podemos hacer consultas sobre documentos. ¿Vale? Pues aquí te da. Existe una alta frecuencia de mantenimiento correctivo, especialmente en equipos específicos, problemas con el equipo, los operarios que participan y la variedad de intervenciones, ¿no? Entonces, a golpe de pregunta, tienes toda la información accesible, ¿vale? Pero aparte también tienes información de documentos. Por ejemplo, vale, yo he subido aquí, en esta parte, he subido un manual. Voy a minimizar la pregunta. Hay un manual que es un datasheet de una... se me ha ido el nombre. José María, es una Y banda, una cinta una cinta transportadora. transportadora, ¿no? Entonces aquí, bueno, es una ficha técnica de la cinta transportadora, os la voy a enseñar. Bueno, aquí se ve. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, le puedo preguntar sobre este de aquí, ¿no? Dime la temperatura. Bueno, puedo hacerle cualquier pregunta de esta que está aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí podemos ver exactamente dónde estaba esa información. Sí, esto es un documento de solo una página, pero bueno, si tuviéramos más documentos, te saldría aquí. Puedes ir a la pregunta, puedes ir al párrafo del documento que te está generando la respuesta. Y generar esa previsualización, que es una de las Sí. cosas que muchas veces los Ujú. clientes como comentan que les interesa. Entonces, aquí tenemos esa conexión que te ayuda a explotar el conocimiento que tienes en Cal. Alguien ha preguntado también que tenía histórico de mantenimientos donde había hecho, donde había reportado texto en texto libre de cómo de cómo se reparaban, ¿no? O las acciones que habían hecho dentro de una intervención. A la IA le da igual si escribes en castellano, le da igual si escribes en inglés, porque la capacidad de la IA es que interpreta la semántica. Entonces tú puedes poner que has reparado un rodamiento y si preguntas cómo se arregla un rodamiento, te lo va a decir. ¿Vale? Esa es la capacidad de la IA. ¿Vale? Muchas gracias, Jorge. Perdón, intervengo un poco sobre la última votación que le lancé a los asistentes sobre herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial utiliza tu empresa actualmente? El 75% nos ha dicho que ChatGPT, el 63% Microsoft Copilot, nadie ha votado por DeepSeek, otras tampoco, y el 25% nos ha dicho que no utilizamos inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vale, listo. Le voy a lanzar algunas preguntas que nos han ido compartiendo algunos participantes para poder ir haciendo el cierre de este espacio. Una de ellas es la inteligencia artificial también puede ayudarnos a ajustar el inventario de repuestos o la carga del equipo técnico. Pues esa es más para Jorge, ¿no? Sí, a ver, si existen datos, sí. Es decir, si tienes un Gmao con esos datos, se puede conectarse al Gmao y hacer esa previsión de repuestos. Ujú. En Muy bien, base a los datos que tengas, ¿eh? vale. También en base a los datos que tengas o en base a las reglas que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero tener siempre en stock, puedes poner una regla que decir, siempre quiero tener como mínimo de esta pieza 5 en stock, 5 piezas en stock. ¿Vale? Entonces, cuando hagas una planificación, cuando le hagas la pregunta y hagas el análisis, te va a decir, vale, pues de esta pieza
Acuérdate que has hecho 5 reparaciones, pero quieres tener 5 en stock, pues vas a tener que comprar cada X meses, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien, gracias. Luego tenemos otra pregunta. Dice, tenemos Gmao ya en marcha, pero usamos descripciones libres. ¿Esto afecta a la capacidad de la IA para ayudarnos? No, eso es lo que intentaba explicar antes. No, al contrario. Si existe documentación, mejor, aunque sea texto libre. ¿Vale? Porque al final el texto libre se convierte a unas matrices numéricas que después con semántica se interpretan. Vale, muy bien. Y lo ato con la siguiente pregunta, que se refiere un poco a la calidad de datos con las que se cuenta. Dice, ¿qué puede hacer una empresa que todavía tiene partes del mantenimiento en papel o en Excel? Pero yo creo que ahí José María puede aportar más. Y la parte de, yo iniciaría un proyecto de digitalización, de implantación de un sistema de Gmao que permita convertir sobre todo la parte de papel en información en dato, vamos, en dato digital. Evidentemente, si tenemos la información en Excel, pues toda esa información que se tenga, pues será más, pues, o sea, será de valor, ¿no? Para lo que es la integración, porque nosotros, por ejemplo, en el software que hemos estado mostrando antes, todo el modelo de datos lo trabajamos previamente en Excel y entonces si ya tienes algo, pues es una base que facilita, ¿no? El proyecto, pero yo creo que es fundamental tener una mínima digitalización de esa información para que luego se le pueda sacar todo el partido, ¿no? Con IA. Perfecto, gracias. Otra pregunta que nos hacían es, ¿cuáles son las ineficiencias más frecuentes que os encontráis cuando analizáis los datos de mantenimiento de un cliente? Eh, no, yo creo que lo he comentado antes. Viene mucho por la repetitividad de información, pues bien sean de equipos, ¿no? Que nos hemos limitado a poner la información básica y resulta que es repetida porque tenemos 2 máquinas que hemos comprado el mismo y no hemos puesto atención porque al final es una máquina de inyección y es la misma y entonces repetimos datos y luego por otro lado mucho en la documentación, ¿no? De que al final, si hemos hecho un proyecto de digitalización, igual tenemos la primera versión, pero no tenemos las nuevas versiones que hemos podido recibir, están en carpetas, con lo cual cuando es necesaria esa información, pues genera aún más pérdida de tiempo, ¿no? Y ahí está un poco la parte de ineficiencias y luego el no uso, el pongo, pues ya he cambiado A y funciona. Entonces, esa información realmente no es útil, ¿no? Claro que funciona porque ya pone el estado que funciona y ya veo que has gastado ese artículo, pero necesito que al final lo des. Y ahí va mucho en la pregunta que hacías, de movilidad. Es más fácil si tienes una solución de movilidad, dictárselo al teléfono y que él lo escriba, que no estar ahí dándole con los dedos, ¿no? Correcto, efectivamente. Muchas veces esa solución de poder dictarle y por audio Mm. dejar las consultas o los reportes o lo que se necesitara facilita mucho esa tarea. Bueno, también tenemos una, no sé si última pregunta, me da un poco de afán el tiempo, y nos las dice lo siguiente, la IA puede crear una planificación de preventivos creando los avisos o solicitudes de mantenimiento. A ver, la IA puede generar ese plan preventivo. Ahora, para insertarlo dentro de un Gmao, necesitaría que ese Gmao tuviera un API en la cual nosotros pudiéramos insertar ese plan. Pero cómo generarlo, puede generarlo. Otra cosa es que llegue al Gmao, ¿vale? Perfecto. Jorge, perdona que tengo un par de preguntas más, pero antes quería profundizar un poco en eso que acabas de mencionar de la capacidad de conectarse con el Gmao, el tema de las APIs. Creo que será interesante para todos los asistentes eh, que le contemos un poco más sobre esa capacidad de integrarnos con las herramientas que utilicen, llámese Gmaos o lo que fuese.
Vale. A ver, nosotros en Becai tenemos un concepto que se llama el conocimiento unificado, que lo que te permite tener dentro de ese espacio, ¿no?, que habéis visto de mantenimiento CAL, te permite conectar diferentes orígenes de datos. Es decir, puedes conectar documentos, puedes conectar aplicaciones por API o por base de datos. Entonces, en el momento que tú en el espacio conectas esos tres orígenes de datos, Becai lo que hace es que ante una nueva pregunta decide contra qué origen de datos puede ir a consultar información. Eso es lo que nosotros llamamos conocimiento unificado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que tenéis el Gmao conectado con el RP, ¿no? Y resulta que en el RP tenéis las facturas de un proveedor, pero en el Gmao tenéis las entradas de los albaranes, donde no hay precios, por ejemplo. Pues tú con Becai, si conectas eso, podrías decir, oye, ¿cuántos repuestos o qué importe en repuestos le hemos comprado al proveedor A? Entonces, eso se iría al Gmao para saber cuántos repuestos existen y después se iría al RP para mirar qué facturas estaban en esos repuestos. Eso era. Muy bien, gracias. Sí, justo sentía que esa parte faltaba exponerla un poco más, con un poco más de profundidad. Vale, voy con la última pregunta. ¿Cómo puede ayudar la IA a evitar sobremantenimientos o un mantenimiento que no es necesario? A ver, la IA podría hacer un análisis de los mantenimientos que se han realizado y que son repetitivos. Vale, ahora, que no sean necesarios, tendríamos que dejar que la máquina se estropeara y yo creo que eso es un poco complicado. Mm. Entonces yo creo que vale más la pena hacer esa reparación preventiva que no hacerla. Pero insisto, al final la IA lo que te permite es hacer análisis de información de forma muy rápida y analizar patrones de comportamiento de plan de mantenimiento. Incluso si tienes las máquinas digitalizadas, podrías también, no sé, analizar el comportamiento de las máquinas cuando producen un determinado producto, por ejemplo, ¿no?, para detectar anomalías de estado de máquinas. Ahí eso, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy útil. ¿Vale? En cuanto a evitar acciones preventivas, eh, es un equilibrio, porque no puedes dejar de no hacerlas por si se estropea la máquina y es un problema. No sé ahí qué opina José María al respecto. Sí, yo coincido contigo. Quiero decir, al final es difícil que decidamos, ¿no? No hacer un plan preventivo porque es que yo creo que la IA tampoco nos marcaría que no lo hagas, ¿no? Realmente lo que es uno de los potenciales que tiene, porque yo creo que tiene varios de la IA, ¿no?, en la parte de mantenimiento, es precisamente que puedes analizar el comportamiento, ¿no? Y entonces, en un momento dado, te puedes plantear si ese mantenimiento preventivo, que igual se basa en una recomendación de fabricante, que igual es una vez al año, pues para ti, a partir de ir analizando también los correctivos, igual te salen 3 mantenimientos preventivos, que igual haces o sea, a final de año haces lo que te marca el fabricante, pero durante el año vas haciendo otras acciones precisamente para evitar los correctivos, pero no debería de sustituir o de decidir si hacemos o no mantenimiento, sino si realmente nuestro plan de mantenimiento es el correcto, ¿no? Que es un poco lo que se busca, o una de las cosas que busca, ¿no? Más allá del acceso a información, que le puedas preguntar en un momento dado, oye, ¿cómo arreglo esto?, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos por contestar todas las preguntas, bueno, la inmensa mayoría de preguntas. Voy a compartir pantalla para finalizar. eh, un poco contarles que todos estos proyectos, soluciones, Becai, por ejemplo, es subvencionable con el programa de Kit Digital. Seguramente varios de los asistentes saben de qué trata. Sencillamente comentarles que somos agentes digitalizadores y los proyectos son, como Becai, es subvencionable con el Kit Digital. Si estuvieran interesados, tienen dudas cómo hacerlo, tenemos un gran equipo dedicado exclusivamente a este tipo de subvenciones y poder hacer esa transformación digital de sus empresas.
Bueno, yo quería agradecerles a todos los asistentes, a nuestros expertos, José María, Jorge. Si quisieran, no sé, decirnos una frase de cierre o despedirse, bienvenidos. Yo nada, yo agradeceros la invitación y al foro que he asistido por su presencia y nada, simplemente recomendaros que digitalicéis el departamento tan importante para las compañías como es el mantenimiento, porque es lo que permite mantener el ritmo, ¿no?, de crecimiento de las empresas. Muchas gracias, José María, por tu participación y todo el aporte. Gracias. Me toca a mí, ¿no? Sí. La verdad es que creo que estamos ante una oportunidad, hablando de IA generativa, estamos ante, digamos, uno de los grandes inventos de la humanidad, comparable a la luz, el fuego, la imprenta, el teléfono móvil, Internet. Y creo que tenemos que sumarnos al carro de la inteligencia artificial si no queremos que nos pasen por la derecha otras empresas. Y creo que la sinergia de Gemao con inteligencia artificial es uno de los grandes puntos que tiene mucho retorno de inversión y que hay que probar. Y nada, dar las gracias a José María por estar en este foro y gracias a Kate por ser la anfitriona. Y muchas gracias a todos por asistir. Vale, muchísimas gracias. Con esto concluimos. Cualquier duda, demo, lo que necesiten, estamos absolutamente a su disposición. Nos encantaría poder conocer de primera mano las necesidades que tienen, ver de qué forma podríamos con nuestras soluciones brindarles un apoyo para que esa operación sea mucho más eficiente, evitar quiebres en la línea de producción, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.